Morales, privilegio estar llegando donde quiera que nos veas, ya sea a través de las redes sociales o a través de enlace. Estamos en esta nueva serie que la hemos titulado La Prueba Bendecida, y cuando hablamos de las bendiciones de Dios, pues por años hemos estado viendo cómo la teología de la prosperidad ha sido muy atacada. Y la verdad es que hay gente que sin darse cuenta no solamente atacan la teología de la prosperidad, sino que atacan la prosperidad. Y la verdad es que la prosperidad es de Dios. Dios quiere que todos sus hijos seamos prósperos. Él es un Dios próspero. Abraham, todos los patriarcas fueron prósperos. David lo fue, Salomón lo fue. Entonces no hay ningún problema. El problema que a veces tenemos es que se quiere vender la prosperidad en el sentido de que si hace esto, pues Dios prospera. Pero tenemos la razón por la que le hemos llamado la prueba bendecida, es porque Malaquías 3:10, Dios dice, probadme ahora en esto. Y la respuesta es, Dios dice, pruébeme y yo los bendigo. Pero al mismo tiempo tenemos el Salmo 1, verso 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ahí sigue, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho la semana pasada, que Dios dice, la segunda cosa que Dios dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, debemos de entender nosotros que practicar estas cosas pueden robarnos la prueba bendecida. Hoy vamos a estar hablando de la segunda cosa que dice que nosotros no debemos andar en camino de malos. Y cuando nos ponemos a investigar el tema de bienaventurados en el Antiguo Testamento, lo que encontramos también es que el Salmo 119 es un salmo de bienaventuranzas para cosas buenas que vamos a practicar. Y hoy nos hemos enfocado en esta prédica, nos hemos enfocado en tres cosas que ese salmo dice que son como parte de las 7 cosas que Dios nos ha dado para que recibamos bendición. La ley de Dios, los estatutos, los caminos, preceptos, decretos del Señor, mandamientos y la palabra. Pero hoy vamos a estar hablando sobre la ley, los estatutos y el camino. Y vas a aprender una información tan poderosa que te van a enseñar a cómo desatar esas bendiciones de Dios sobre tu vida, y esas promesas que Dios ha dado van a cobrar vida simple y sencillamente porque tú te vamos a dar las llaves, la herramienta para que lo puedas lograr. Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de una gran bendición para tu vida. ¿Lo vamos a declarar? Dice, la Biblia es palabra de Dios. Dígalo conmigo. Otra vez, comencemos de nuevo. Vamos. La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, créasela. De hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Bueno, quiero pedirles disculpas a todos ustedes, la gente que nos ve en las redes sociales, la gente que quizá va a ver esta prédica en enlace, que producto de que yo tuve el virus, me ha quedado una cosa que es de las únicas cosas que no se me han ido. Es una picazón en la nariz. Y no sé dónde es, simplemente uno siente como que le pica y uno simplemente le hace así. Y sin darme cuenta, alguien me criticó un video, me dice, ya se tocó la nariz 16 veces. Y la verdad es que no es culpa mía, ¿verdad? Ahí está, y cómo que no me la voy a tocar. Ok, bueno, vamos ya en la predicación número 3 de esta serie que se llama La Prueba Bendecida. Y quiero poner un poquito en contexto esta prédica por el hecho de que hay personas que quizá no escucharon la 1, no escucharon la 2, y vamos a leer 5 versículos bíblicos. ¿De dónde sacamos esto? Si usted se va a Malaquías 3:10, ahí está la prueba bendecida. Dios dice, pruébenme ahora en esto. Y nosotros los evangélicos tenemos varios problemas. Uno de los problemas es de que han habido muchos predicadores que han predicado prosperidad. Y yo no tengo problema con la prosperidad. Es más, el más próspero del universo es Dios. Abraham fue un hombre próspero. David fue próspero. Todos los grandes de la Biblia fueron prósperos. O sea, la Biblia no está peleada con la prosperidad.
Lo que sí es un problema es la prosperidad engañosa, que te dice: usted da esto y Dios le va a devolver esto, sin hacer preguntas, ¿verdad? Es como prácticamente casi equivale como a una lotería, ¿verdad? Compra el ticket y se va a ganar esto. Pero vamos a ver que no es tanto así. Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos de ustedes les sobra el dinero? ¿Cuántos les sobran las carteras? ¿A cuántos les sobran los zapatos? ¿Verdad? Hay a veces tanta bendición que sobra. ¿Ok? Si a usted le está sobrando el dinero es porque no ha incluido en sus proyectos los proyectos de Dios. Si no, no le estuviera sobrando. Vamos a ir ahora al Salmo 1, porque esa promesa tiene algo que tenemos que hacer para que sea garantizada. Salmo 1, verso 1 dice: bienaventurado, o sea, como quien dice, le irá bien. ¿Cuántos de ustedes en su pueblo conocieron a una persona que se llamaba Macario? ¿Conocen alguno? Macario. Macario es la palabra que está ahí. Bienaventurado en griego se dice Macarios. O sea, ya está aprendiendo griego. Bienaventurado el varón que no anduvo. O sea, aquí está la cosa. Dios te da la promesa, pero hay algo que a ti te toca hacer para ganarte la bienaventuranza, o sea, para que te vaya bien. El varón dice que no anduvo en consejo de malos. Eso lo vimos la semana pasada. No andar en consejos de malos. Explicamos detenidamente qué significa andar en consejos de malos. Segunda cosa, ni estuvo en camino de pecadores. Y la tercera cosa es: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esas tres cositas, y vamos a leer la cuarta, el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El problema de nosotros es que cuando leemos la Biblia la leemos en español, y a veces leemos leyes, estatutos, decretos, y nosotros nunca profundizamos y ver qué es lo que Dios me está diciendo con eso. Que cuando yo me pongo a pensar la ley es a Dios con un garrote en la mano esperando que yo toque algo para darme el leñazo. Y la ley no es eso. Todo eso le va a quedar explicado en este día. Entonces ve usted, Dios dice aquí: yo le garantizo esa prueba que ustedes me van a hacer, pero ustedes no me reclamen esto si no me van a hacer esta otra parte. ¿Me entiende hasta ahí? Bueno, siéntese, amárrese los cinturones, agarre las palomitas de maíz. Vamos a bendecir a las personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de la televisión. Les damos un aplauso. En las notas de la número 1 ponga: esta es la segunda, el segundo cosa que no debemos hacer. Dice: no andes en camino de malos. Dígale al que está a su lado: no me vaya a andar en camino de malos, hermano. Pero ¿qué significa eso? O sea, una cosa es no andar en camino de malos, pero hay gente que dice: pero ¿y qué tiene de malo si él un cigarrito de marihuana se echa de vez en cuando? ¿Pero qué tiene de malo si él es allí medio comunista en su manera de pensar y cree en el aborto, cree en esto, ¿qué tiene de malo? Hoy le voy a explicar qué significa lo profundo de esto. Diga conmigo: camino. O sea, Dios me quiere decir algo con camino, pero al nomás decir camino no me queda bien claro qué quiere decir Dios. Y esa es mi tarea hoy en este día. En base a esta parte del versículo, parte 2, que él dice: no lo hagas. Te bendeciré, es lo que Dios está diciendo. Te bendeciré si no adoptas los caminos de los malos. Te voy a bendecir si no los adoptas. Pero ya el versículo nos dijo que no estuvo en camino de malos. O sea, cuando usted ya comienza a transitar esos caminos, lo más seguro es que algo se le va a pegar.
Volvemos a los dichos populares. El que entre la miel anda, a algo se le pega. Y esto es diferente a andar en consejo de malos, que fue la semana pasada. Andar en consejo de malos es una cosa, andar en caminos de malos es otra cosa, como que ya es otro nivel. Porque usted no puede evitar que le llamen y le cuenten el chisme, ¿verdad? Yo les he dado una definición de chisme en esta serie. ¿Y qué les he dicho que es un chisme? Un chisme es una forma de robarle la reputación a la gente. Hay gente que roba identidad. El chismoso roba reputación. Su tarea es pisotear la reputación de la gente. ¿Está conmigo? Ahora, el problema de muchas parejas no es la persona en sí. Son las conductas, las mañas, los malos hábitos que la persona tiene. Y por tener esas conductas, malos hábitos y mañas, es que la persona comienza a ser odiada. ¿Me está entendiendo? O sea, el problema está en los hábitos, la conducta. Y esas cosas las agarramos de los caminos equivocados. Basta cambiar el camino y ser felices el resto de nuestra vida. Si nosotros cambiamos el camino, por eso es que el apodo número 1 que le pusieron a los cristianos allá en la iglesia primitiva fue lo del camino, porque fue gente que dejaban los viejos caminos y adoptaban los caminos del Señor Jesús. Entonces, en el trabajo, fíjese, ¿se ha dado cuenta usted que en el trabajo la gente cambia fácilmente? Son pícaros afuera del trabajo, chismosos, terribles, pero en el trabajo son unos angelitos. Y algunos también en la iglesia. Entonces, ¿cómo es de que en el trabajo podemos camuflajearnos y hacerla de buenos o en la iglesia, pero de repente como que nos quitamos ese uniforme cuando salimos de la iglesia o salimos del trabajo y nos transformamos en otras personas? Mire, aunque usted esté endiablado en su casa y llega al trabajo, good morning, jefe, va a querer su cafecito. Porque nosotros se nos hace más fácil ser hipócritas que cambiar. La hipocresía es un cambio temporario que usted lo hace por necesidad, porque me beneficia. Y si usted sabe que el cambio de personalidad le beneficia al grado que usted se transforma cuando llega al trabajo, ¿por qué no se convence a usted mismo que esa transformación de por vida en usted lo va a llevar a otro lugar? Usted dice, si yo llego con este mal genio al jefe, me va a despedir. Claro que lo va a despedir. Pero ¿y por qué no hacemos ya dejemos de inventar? ¿Por qué no cambiamos de una vez por todas, pues? Para no estar que voy, que vengo, ¿verdad? Ahora, si puedes usted como persona entristecer al Espíritu Santo, usted puede entristecer a cualquier persona. La palabra del Señor nos habla que el Espíritu Santo se entristece porque esta es su casa, esta es la residencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted es un desenfrenado, loco, chiflado, imagínese la casa donde y le preguntara el Espíritu Santo fuera caminando, ¿y dónde vive ese Espíritu Santo? En la casa del chiflado ese. Mire, no desarrolle usted una mentalidad, una conducta que está basada en prácticas de pecadores. No lo haga, porque nosotros ya somos diferentes. No podemos cambiar el cambio. O sea, usted no puede cambiar el cambio. El cambio viene a nuestra vida, para bien o para mal. Pero ¿sabe cómo viene el cambio a usted? Obligatorio, porque viene. Dígame usted, si usted se anduvo poniendo a la máscara, vino el cambio, hay que usar la máscara, punto. Entonces el cambio va a venir a nosotros, impuesto por la sociedad, impuesto por diferentes cosas. ¿Por qué no aceptamos el cambio que Dios quiere que venga a nosotros? Usted no alega con nadie para ponerse la máscara. Usted no alega con nadie para guardar el distanciamiento social. Es más, usted cuando a alguien se le pegue le dice, what's going on with you, my friend? You're getting too close. Usted se me está acercando demasiado. ¿Por qué no hacemos eso en las cosas del Señor?
¿verdad? Se me pegó demasiado porque trae el virus. Pero aquí anda la solterona que tiene días de no picarle el anzuelo y se le acerca a alguien, good morning, ¿verdad? ¿Por qué pues? ¿Por qué nosotros mordemos el anzuelo fácilmente con las cosas malas? Estás luchando con tu mente, la mente es bien tremenda. Vamos a demostrar en la próxima serie que por culpa de la mente nosotros tenemos que estar decidiendo todos los días si somos salvos o no, porque todos los días nuestra mente es atacada y nuestra mente le dice al cuerpo qué es lo que hay que hacer. Y si usted, su mente lo convence que haga algo malo ese día, ahí se acabó su relación con el Señor. Esta bendita cosa que llevamos aquí adentro, que no la podemos ver, es terrible. Y lo que el Señor quiere es que no sea influenciada por cualquier cosa, porque nosotros somos fáciles de influenciar, especialmente cuando usted es una persona con problemas de identidad. Las personas con problemas de identidad, mire, una sobadita de lomo le pega a una persona y ya se lo ganó, para bien o para mal. Parecemos niños. Por eso le dicen a los niños: si una persona desconocida le da un dulce, no lo agarre, es peligroso. Y hasta los niños dicen, cuando un desconocido quiere un dulce, y ya uno mejor le pregunta a la mamá o al papá. Pero cuando nosotros estamos grandes, cualquiera nos da un dulce y lo comemos fácilmente sin saber de dónde viene. ¿Y qué tal si viene de una persona que anda en malos caminos? Número 2, la pregunta de todos: ¿y por qué? ¿Y por qué no puedo andar en malos caminos? ¿Por qué no andar en caminos de malos? ¿Qué es lo que yo pierdo si ando en camino de malos? Y aquí me encontré un salmo tremendísimo, allí en el Salmo 119, verso 1 en adelante. Aquí hay, amados hermanos, ya le digo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras que son diferentes, pero parece que fuera la misma. Guardar los mandamientos del Señor, guardar los estatutos de Dios, mantenerse en el camino de Dios. Entonces, lea conmigo, si lo pueden proyectar ahí para la gente que no trajo Biblia. Dice el verso 1: bienaventurados. ¿Cómo dice? ¿Y cómo se dice bienaventurado en griego? Macarios. ¿Y qué quiere decir en sí? Le irá bien. Le irá bien. Te irá bien. Le irá bien a los perfectos de camino. O sea, no solamente no tengo que andar en camino de los pícaros y los malos, sino que mi camino dice que tiene que ser perfecto. ¿Por qué yo no puedo andar en el camino del otro? Porque yo ya tengo mi camino. ¿Por qué no hago que aquel se venga a mi camino? No que yo me voy a ir a meter al camino del otro. Pero esto del camino va más profundo y se lo voy a explicar. Los que andan en base, los que andan en la ley de Jehová, o sea, andar en los caminos es andar en la ley de Jehová. Pero esto se complica, pero después se lo voy a simplificar. Verso 2: bienaventurados los que guardan sus estatutos. Aquí ya no habla de ley, aquí está hablando de estatutos. Y con todo el corazón le buscan. 3: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y ahí ya no tenemos ley, tenemos estatutos. Estatutos fue la 2. Guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. 3: estamos hablando de caminos. Verso 4: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ya es otra palabra. Verso 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Otra palabra. Y nosotros solo leemos, ya lo leí. No, vamos a profundizar, a ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Porque recuerde, está la prueba bendecida. Pruébenme ahora en esto. Yo les voy a abrir las ventanas de los cielos, les voy a dar hasta que sobreabunde, les voy a reprender al devorador. Pero por favor, sin Macario no lo van a lograr. Si ustedes, ¿verdad?, no me hacen esto que ya le dije en el Salmo 1. Ahora, aquí en el Salmo 119 es una alabanza. Es una alabanza. Esto lo cantaban ellos. ¿Por qué? Porque las alabanzas usted se las aprende fácil, las canta, las tararea todo el día.
¿verdad? Usted ve en el bus tarareando una alabanza, ¿verdad? Espero que sí. ¿Ah? Usted ve en su carro tarareando una alabanza, viene subiendo las gradas tarareando una alabanza. O sea, se nos mete en el cuerpo la alabanza. Y esta era una alabanza, el Salmo 116, larguísima, ¿verdad? Como esas que se canta Cary Job, que duran 10 minutos, pero son buenas. Verso 4: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Otra. 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Otra. 6: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Otra. Verso 7: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. 8: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Se ha dado cuenta que caminos y estatutos se repiten en varias veces? Ahora, le voy a enseñar que en el original no es la misma palabra. Verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ve que ya ahí hay otra, la palabra del Señor. Ya no son estatutos, ya no son caminos, ya no son preceptos. Ahora está hablando de la palabra. Verso 16: en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Usted está viendo que estoy repitiendo decretos y eso, pero yo me fui al hebreo, porque aquí no hay que irse al griego. Y en el hebreo las palabras son distintas para cada uno de ellos. Pero vamos con el último versículo, verso 54: cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Quiero que se ponga a pensar en esto. Aquí está hablando de esclavitud. Y el escritor está diciendo que cuando se mantuvo en la esclavitud, él cantaba los estatutos de Dios. ¿Está entendiendo? Cuando ya las normas de Dios se convierten en un cántico para nosotros, ya es bien difícil que nosotros andemos en caminos que no nos conviene andar. Y le voy a dar rapidito 7 herramientas que Dios ha dejado para que tengamos un éxito garantizado. Esto garantiza el éxito. La número 1 ya se la leí, la ley. Número 2, los estatutos. Número 3, caminos. Número 4, preceptos. Número 5, decretos del Señor. Número 6, mandamientos. Y número 7, la palabra. Esas 7 cosas Dios no las dejó para fastidiarnos la vida, las dejó para garantizarnos el éxito. ¿Está conmigo? Yo no sé si mejor cambiar esto para las 6, porque a las 6 como que están más despiertos. Vamos con la primera. La primera palabra que encontramos en el versículo 1, ¿cuál fue? La palabra ley, ¿verdad? Están despiertos. Ahora sí, por lo menos los de adelante. Miren, los despiertos, vénganse adelante. Allá atrás es para dormir. Ley. La palabra ley en hebreo es la palabra Torah. Cuando usted lee en hebreo no lee ley, sino que lee la palabra Torah. Y esto quiere decir estándares de vida establecidos. O sea, Dios dice, la ley es que así tienes que vivir. ¿Por qué? Mis amados hermanos, Dios es un Dios que tiene una capacidad tan poderosa que Él termina algo y después de terminarlo lo comienza a hacer. ¿Cómo será eso? Que Dios termina algo y después lo comienza a hacer. Antes de Dios hacerte a ti, primero te terminó en su mente y después te comenzó y puso todo dentro de ti que garantizaba que tú te convirtieras en aquello que Él había terminado. Igual que el arquitecto, el ingeniero se ponen de acuerdo, hacen los planos. Este edificio va a ser de 4 plantas, vamos a usar de este hierro, le vamos a poner, ¿se recuerda usted? Yo sé que en su casa usted no va a conectar un USB a la pared, porque no, el que lo diseñó no estaba en el plano para que usted conecte USB. Ahora los jóvenes en todo lado quieren encontrar un USB, ¿verdad? Aquí hay para internet, allá hay para corriente. Todo eso estaba en los planos. Esto es para bajar y subir la pantalla. Todo eso estaba en los planos. Entonces Él quiso los planos, terminó esto en los planos y después lo comenzó y lo hizo. ¿Está entendiendo? Entonces, el que hizo esto hizo muchas cosas a prueba de fuego. Que si hay un incendio, pues no se va a quemar. Hizo el techo para 30 años de garantía
con los calores que se dan en Boston. Entonces todo fue hecho, y para que aguante lo que el arquitecto y el ingeniero dijeron cuando se pusieron de acuerdo, nosotros tenemos que respetar cada una de las cosas. Fíjese que aquí tenemos un problema, que los teléfonos no los apagan. Tenemos un problema. El problema es que todo aquí es bien sensible. Y a veces nuestro amigo Manuel, y hasta a mí me pasó una vez, nos ponemos a freír un huevo en la cocina y de repente se disparan las alarmas. Porque el que diseñó los sensores los hizo demasiado sensibles. Aquí no se puede freír un huevo porque, Dios mío, y le caen como 40 bomberos encima. Hágase a un lado. ¿Y qué pasó? Una cacerola ven en la bendita estufa. Todo eso es parte del prediseño. O sea, no podemos hacer fuego, llama abierta en la cocina porque Dios me libre. ¿Me está entendiendo? Entonces ya uno dice, voy a cocinar un huevo, pero con cuidadito, tengo que cerrar las puertas, tarará. Y uno cocinó su huevo tranquilo y no se dispararon las cosas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si tú no quieres tener problema que se te disparen las alarmas en la vida, ten cuidado cómo fríes el huevo de tu vida. ¿Está entendiendo? Entonces para eso son las leyes. Entonces la palabra para ley es Torah y quiere decir estándares de vida. Póngase, mire, aquí le va. Quiere decir principios. Quiere decir derecho, porque la palabra te da derechos. Si tú vives la vida como la ley dice que hay que vivirla, tú tienes los derechos de Malaquías 3:10, de que puedes probar a Dios, porque la ley te da derechos. ¿Está entendiendo? Pero cuando nosotros vamos a orarle a Dios y le decimos, Señor, de acuerdo al versículo tal que yo leí, yo tengo tales derechos, Señor, vengo a clamar a ti porque tu palabra lo dice. No, nosotros nos ponemos a gritar, ¿verdad? Tan especiales nosotros. Y las cosas no se dan. Porque es que Dios es un Dios bien ordenado. Pero también quiere decir instrucción. No es ley, no es garrotazo, no es leñazo. Es instrucción. Hijo, no frías el huevo y vayas a generar ahí vapor porque vas a disparar la alarma. Y de repente aparece, tiene depresión la pobrecita, sí, y quiere quitarse la vida la pobrecita, se quiere quitar la vida, sí, quiere, y si se deja a otro lo mata también. ¿Sabe qué son esos? Disparos de las alarmas en el cuerpo porque no están respetando la ley de Dios. ¿Va conmigo hasta ahorita? También quiere decir instrucción, quiere decir dirección. O sea, si tú quieres llegar, guarda la ley de Dios. Si tú no quieres llegar, no guardes la ley de Dios. A veces la gente me llama y me dice, pastor, me casé con fulano y me pega todos los días. ¿Qué pasó? ¿Para qué vienes a mí ahora? Primero me hubieras preguntado si el cabezón ese estaba bueno o no. Uno de pastor tiene un olfato tremendo, solo le ve el perfil al tipo y dice, no, hija, apártate de esa cosa porque te va a ir mal. Pero no hacen caso. Y después vienen torteadas de la cara, vienen moreteadas y hasta le mandan la foto a uno, mire el moretón que me dio, pastor. Entonces, dirección. Si tú quieres llegar a donde Dios dijo que tú vas a llegar, porque Dios no falla. ¿Cuántos quieren ser exitosos en la vida? ¿Cuántos quieren tener un ministerio exitoso? Guarde esto, porque así es como usted va a llegar. De lo contrario, usted no va a llegar. Pero también quiere decir enseñanza legal. O sea que si el diablo viene y te dice, te voy a frustrar los planes, no vas a llegar, tú te ríes en la cara y le dices, papá, mira, yo estoy guardando. No le diga papá al diablo, mejor otra palabra. Dígale, yo estoy guardando la ley de Dios, estoy operando en base a la palabra. La palabra de Dios es una constitución, es un estatuto legal, no lo estoy violando. Hágase un lado, porque yo tengo derecho a la bendición de Dios. Eso quiere decir solo la palabra ley, imagínense. Es que está. Ahora, lo contrario a ley, esto es lo que practican los que andan en los caminos que Dios quiere que no transitemos. ¿Está conmigo? ¿O se me perdieron ya? Lo contrario a ley quiere decir anarquía o caos. O sea, los que andan en los caminos que Dios no quiere que andemos, andan en caos. ¿Cómo va a terminar usted 30 días después? Encaguado.
anarquía. La vida de esa gente llevarle lo contrario a las cosas. Y viéndolo bien, como que a veces aquí en Vida Real se levantan unos anarquistas, ¿verdad? Pero aquí no vinieron hoy, gracias a Dios. Por eso predico en este culto, vienen en otros cultos. No, es que no son de aquí de la iglesia, son de otra iglesia. Número 2, estatutos. Nos vamos a saltar al verso 8 porque hay que llevar cierto orden. Cuando usted lee la palabra estatutos en español, en hebreo es la palabra jok. La pronunciación es jok, J-O-C. Y esta palabra la encontramos en el verso 8. Nosotros leemos leyes, estatutos. Pero lo bonito de entender la palabra es que al entender la palabra ahora sí entiendo por qué Dios me la quiere aplicar. ¿Está entendiendo? Quiere decir principios establecidos. O sea, ya el arquitecto que diseñó esto dijo, así tiene que ser. Si no es así, no funciona la cosa. No funciona la cosa. ¿Qué otra cosa, qué otro significado tiene la palabra estatutos? También significa costumbres. O sea, los estatutos de Dios tienen que convertirse en costumbres dentro de nosotros. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cómo tenemos que trabajar nosotros en esto? Si hablamos de exaltar a Dios, a veces no es costumbre de nosotros. La gente aplaudiendo, los otros ahí haciéndose una mantequilla aquí al frente. Métase, hermano, y usted allá quitándose la mugre de las uñas, quitándose la flor del pelo en el teléfono. No hemos hecho de las cosas de Dios una costumbre, pero también quiere decir decreto y también quiere decir derecho. Esto es bonito. Cuando usted guarda los estatutos de Dios, los estatutos de Dios le dan derechos a usted que nadie se los puede quitar. Nadie. Son derechos de un heredero de Dios. Pero cuando usted no los guarda, usted se comporta como alguien que no es heredero. Entonces no puede demandar los derechos de Dios o los decretos que hay de Dios para usted. Pero también significa determinación. O sea que la gente que guarda los estatutos de Dios tienen que ser gente determinada. Su sí es sí, su no es no. Determinados. Cuando usted es una persona determinada, usted es una persona que guarda los decretos de Dios. ¿Va siguiéndome hasta ahí? Significa también estatuto, ¿verdad? Pero también significa límite. Los estatutos quieren decir que yo tengo que entender como cristiano que esa raya yo no la puedo pasar. No puedo, al nomás ver la raya, no, eso es muy cerca de la frontera. Fíjese que hay gente que le llama a uno y le dice, pastor, ¿puedo llegar hasta aquí? ¿Puedo? O sea, como vivir en la orilla, ¿verdad? Y le preguntan a uno el pastor, ¿será que ir a una discoteca a evangelizar es bueno? Dios mío, eso está más allá de la frontera. Uno tiene que vivir alejado de la frontera. ¿Por qué? Porque ya los estatutos de Dios significan límite. Si usted, yo no sé cuántos de ustedes han ayudado a apagar un incendio. ¿Verdad que si usted se acerca mucho a las llamas, allí con esas ramas apagando fuego, lo quema? Sale con los pelos todos parados. ¿Por qué? Porque hay que guardar distancia en todo lo que hacemos en la vida. El fuego quema. O si usted no sabe nadar, no se meta más allá de las rodillas porque la profundidad es terrible. Pero significa también medida. O sea que los que guardamos los estatutos de Dios, hay una medida para nosotros que nadie me la puede quitar. Si yo siembro una semilla, por eso dice que a Dios hay que darle, como dice, hay que darle y Él nos va a dar a nosotros, como dice el texto ese, medida llena y remecida y rebosando. Son promesas de Dios, pero también significa norma, significa ordenar. O sea que los estatutos me demandan ordenar mi vida. Y también significa tarea. Esto es algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, quiere decir que nosotros debemos de saber que somos el proyecto de Dios. Usted es el proyecto de Dios aquí en la tierra. Usted no puede hacer nada que afecte el proyecto de Dios. Los materiales que se usan para una construcción, como los planos lo determinan, no se pueden cambiar. Fíjese que
en mi país hicieron una carretera unos italianos y resulta que cuando hicieron la carretera no probaron el terreno debajo de la carretera y resulta que había mucho barro. Una carretera bonita, preciosa, el cemento así de grueso, pero en el primer año se reventó el cemento. Y entonces comenzaron a ver por qué se reventó el cemento. Es que lo que pasa es que el gobierno pidió una carretera, pero los italianos fueron tan haraganes que no probaron el subsuelo para ver de qué estaba hecho. Y el subsuelo, el barro, tiene una tendencia que en el verano se cede y en el invierno se hincha. Entonces, bendita cosa, cuando se hinchó el barro, rompió todo el cemento. Se echaron 10 años reparando esa carretera. 10 años. Y después se dieron cuenta que cuando midieron el ancho de la carretera, le habían robado 3 pies de carretera. Y hicieron que los tipos le hicieran del punto A hasta el punto B 3 pies más a la carretera hasta llegar allá. ¿Qué quiere decir eso? Ellos quisieron hacer una carretera que ya les habían estipulado cómo hacerla y no siguieron los planos, y por eso se pasaron 10 años reparando la bendita carretera. Y si usted va a verles, es un desastre ahora. Así es la vida de muchos de nosotros. Cuando Dios nos dijo, esta es la manera en que deben de pavimentar su carretera para que les dure muchos años y para que lleguen, y usted estuvo ahí. No, es que ¿qué tal si en vez de 3 bolsas de cemento le pongo una? ¿Verdad? ¿Qué tal si le pongo poco esfuerzo a esta cosa de la relación con Dios? Y ahí se va. ¿Qué tal si puedo tener cierto contacto con los otros caminos? No funciona. ¿Están aprendiendo? Estamos apenas en estatutos. Yo creo que vamos a tener que dar parte B para esto. La número 3 habla de caminos. O sea que el diablo tiene sus caminos y Dios tiene sus caminos. Ahora, ¿qué es lo que una persona que esté en los caminos del Señor debe de tener? ¿O para qué sirven los caminos? Porque parece que como que Dios fuera muy estricto y como que Dios es un Dios aburrido, un Dios castigador. No, para nada. Dios no es ni aburrido ni es castigador. Dios es lo más prevenido que puede haber en el universo. Desde Génesis 3:15 ya tenía un plan para salvarnos. Es más, desde antes de ahí, porque la palabra del Señor dice que el Cordero fue inmolado antes de la creación del universo. Wow, qué Dios el que nosotros tenemos. El problema es que nosotros no estudiamos. Y por eso yo les decía anoche en la vigilia que cuando uno ve un grupo de gente orando, en ese grupo de oración hay de todo. Hay gente que le gusta la oración porque es muy ignorante y pasan con miedo todo el tiempo. Entonces están preguntando. El miedoso que está pasando por el virus, uno le dice, vea este video, y ahí en el video le explico parte por parte qué hacer con el virus. Y al rato, y mire, y son 2 aspirinas o son 3, son de 81 miligramos o son de 325. Y uno dice, por el amor de Dios, ¿por qué? Y yo le tengo que preguntar, mire el video por favor. Porque la gente que no estudia, que no se informa, está hostigando a Dios a cada rato por cosas que no le toca a Dios hacer, sino que nos toca a nosotros hacer. Entonces la persona que no estudia, que no aprende nada, por cualquier cosa se está paniqueando. Es un anglicismo, ¿verdad? Se está preocupando, pues. Y poníamos anoche el ejemplo, cuando usted por primera vez va manejando y ve una lucecita en el tablero que tiene una E anaranjada y pim, 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 y usted se le queda viendo por primera vez. ¿Qué querrá decir esa E? Y de repente ve que se le quedó el carro más adelante, y se me quedó el carro. Y comienza usted a gritar, a clamar. Mira, primo, fíjate que iba aquí manejando y se me quedó el carro. ¿Te dio alguna advertencia el carro? Yo no sé. Mira el tablero. ¿Qué dice el tablero? Una E roja hasta aquí. Es que quiere decir empty, se te quedó sin gasolina. Cuando nosotros ignoramos, nosotros nos ponemos a clamar por cosas que no deberíamos de estar clamando. La oración a Dios debe de ser, llegué a Él, hablo con Él, lo chuleo, lo enamoro, le digo cosas bonitas. Como estoy en sus caminos, los conozco bien, ¿verdad? Y es más que todo un momento ameno con nuestro Padre, ¿verdad? En vez de uno venir, ¡Padre! Tú sabes lo que yo hago. Si Él sabe. El otro día oía gritar a un hermano
en una oración que decía: Padre, envía tu Espíritu Santo, que la gente no se desanime. Y él solo ha venido a 3 cultos en 3 meses. Entonces es terrible. Yo a veces como pastor digo: ay, mejor me quedo callado, porque caminos, verso 3. La palabra para caminos es halak en hebreo, y está en el verso 3. Si Multimedia tuviera eso solo por versos, podemos ver qué dice ahí el verso 3. Mire lo que dice el verso 3: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, mire de ahora en adelante esto, que le quede grabado a usted. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Caminos, la palabra halak quiere decir adelantar. ¿Entiende el término adelantar? Quiere decir que si usted anda en los caminos del enemigo, ¿va a adelantar usted? No, usted va a retroceder. Y por eso nosotros nos preguntamos y a veces decimos: pero si este era un campeón, él quería abrir célula, él estaba en todo, todo el mundo decía: este va a ser pastor, va a ser evangelista, y ahora se durmió y ya no quiere hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque comenzó a caminar el camino que no debió haber caminado. Y entonces, si halak quiere decir adelantar, entonces quiere decir que el camino de Satanás, en vez de tirarme para adelante, me tira para atrás y retrocedemos. Y uno de pastor, como tiene ese olfato, ya sabe cuando una persona le dio para atrás y lleva el carrito en reversa. Y uno dice: no, mija, vate retroceso. Y no, aquí voy bien, boom. A los días vienen todos reventados. Y no hay curas espirituales, hermano. Una curita así. Te voy a poner una curita espiritual ahí para la trompada que te acabas de llevar. No, es bien difícil. Pero aparte de adelantar, quiere decir alcanzar. O sea que si tú no estás en los caminos de Dios, no puedes alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y aquí tenemos a miles de personas viendo en YouTube y en las redes sociales todo aquello que está en contra de la teología de la prosperidad. Y la prosperidad es de Dios. Lo que no es de Dios es vender esas fórmulas chuecas y falsas para que tú llegues. Esta es la fórmula correcta. Si usted se mete en el camino de Dios, diga conmigo: si yo me meto en el camino de Dios, voy a adelantar, no voy a retroceder, y voy a alcanzar lo que Él dijo que yo voy a alcanzar. Lo alcanza. ¿Por qué? Porque es la prueba bendecida. Viene la bendición porque viene la bendición, pero no ande en aquel camino y reclamando la bendición de Dios. Y también significa alejar. Entre más tú caminas en los caminos de Dios, más tú te alejas de los viejos caminos en los que andabas. Eso es lo bonito de andar en los caminos de Dios. Pero también sabe qué significa la palabra halak. Significa avanzar. Usted no va a avanzar en las cosas de Dios si no camina por los caminos de Dios. Usted tiene que estar ahí en lo que Dios dijo. Si Dios lo dice, yo lo creo, pero camine sus caminos, porque Él también dice que hay que andar en sus caminos. Entonces, póngase a pensar: adelantar, alcanzar, nos alejamos, avanzamos. Pero también sabe qué significa la palabra halak. Significa correr. O sea que el que camina en los caminos de Dios, ese tipo no avanza así chiflando, ese corre. O sea que el sistema de Dios lo adelanta. O sea, va adelantado de todos. Y esa es la clave simplemente. Pero también significa llevar, la palabra halak. O sea que el que anda en los caminos de Dios no va solo, no va ahí campante como que nada. No, ese lleva algo, es portador de. El que anda en los caminos de Dios se topa con una persona. Dios le bendiga. Se ha dado cuenta que bello es este día que ha hecho el Señor. Dicho sea de paso, hoy meditaba en un versículo de la Biblia. Tararara, qué poderoso ese versículo. No sé si lo había leído. Todo eso que la palabra dice es suyo si usted simplemente. O sea, esa es la persona que anda en los caminos de Dios. Siempre anda un consejo, siempre anda una palabra, siempre anda una respuesta para cualquier problema. Porque su mentalidad es avanzar, su mentalidad es correr, su mentalidad es llegar. No es quedarse estancado. Pero también significa crecer. Mire qué tremendo cuando uno se mete. Solo la palabrita es halak. No es jalar, ¿verdad? Es halak.
Cuando vea usted a alguien que anda medio totoleco ahí, dígale, tenés que jalaquear vos. Significa crecer. Y también significa, esta es la más bonita de todo, halak, andar en sus caminos, significa prosperar. Wow, un versículo. ¿Y qué tal si no desenmascaramos ese versículo? ¿Qué tal si no le quitamos el papel? Qué rico ese caramelo, ¿verdad? Pero así lleno de papel, sin quitarle el papel, usted nunca lo va a saborear. ¿Qué le parece si lo dejamos hasta ahí y jalaqueamos la semana que viene? Pero solo termino con esto. Lo contrario a halak, a camino, es descansar, es detenerse. Quiero pedirle a Multimedia si me puede buscar Jeremías capítulo 48, creo que es verso 8. Si no es 48, es 49. ¿Cuál es lo contrario de caminos? Descansar, detenerse. Cada vez que usted me escuche a un hermano, cójala suave, hermano, ese tema se me va a quemar en la iglesia. Usted qué viernes, qué sábado, qué culto aquí, qué culto el otro. Agárrela suave, hay más tiempo que vida. Ese ya no anda en el camino de Dios. Ese tipo está ya en el otro camino. Significa descansar, significa detenerse. Yo creo que en el reino de Dios no hay hamacas, hermano. Porque es que el que anda en los caminos del Señor recibe fuerzas como la del búfalo. Esa persona está siempre, siempre preparada para más. Y un día Dios, porque Moab para Dios significaba mucho, estaba en su corazón, porque los moabitas vinieron de Moab, ¿verdad? Y este fue uno de los hijos que le nació a Lot, que tuvo con una de sus hijas, después de seguir instrucciones de Dios de salir de Sodoma. Y Amón fue el que tuvo con la otra hija. Y Dios siempre quiso levantar a Moab. ¿Quién era de Moab? Ruth era de Moab. Ruth la moabita. Pero mire lo que le dice Dios a Moab. Quieto estuvo Moab desde su juventud, dice. Fue un vago el tipo. Mire el que está a su lado si tiene cara de vago espiritual. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Y qué dice? Y sobre su sedimento ha estado reposado. Ay, si usted supiera qué significa estar sentado sobre su sedimento. ¿Sabe lo que significa? Que era tan haragán que le dieron ganas de ir al baño y no fue, allí se hizo en la silla. Sobre sus heces, dice otra versión. O sea, allí se hizo y ahí se quedó. Y dice, como allí se hizo y ahí se quedó, dice, no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca, ¿qué dice? Estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Aquí apesta a alguien que se sentó en la silla y hizo sus necesidades a estiércol. ¿Está conmigo? O sea que si usted decide no caminar en los caminos de Dios y le da por irse por los caminos del diablo, el diablo lo va a poner a reposar tranquilo en esa iglesia. Tiene reputación de sacarle el jugo a la gente. No seas bruto, te van a exprimir, te van a sacar, después ni las gracias te dan. Y ahí están friega y friega, que diez el diezmo, que no te dan privilegios y no hay diezmo. No, eso no es para ti. Ya estás metido en otro camino. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay benditas personas de este camino que se han querido meter acá. Y ahí van camuflajeados. Y ven quién va bien para meterle zancadilla. Y le dice, ¿ya viste el pastor? Palabra más dura predicó este domingo. Ese hombre no tiene corazón. ¿No lo notaste? Hijo de Bacamuchi, como decía Cantín. Es tremendo. Con toda esta enseñanza usted debería de saber a qué huele el tipo. Es que la gente de esos caminos huele a estiércol. No le diga nada. Cuando venga y le diga, no hijo, ya tranquilo, la vida hay que agarrarla suave. Dígale, le entiendo, dígale, le entiendo.
Póngase de pie. Ay, Señor. Seguimos la semana que viene con los otros 4 porque nos quedamos con 3. Bueno, mi tarea es enseñar. Ahí usted sí lo pone en práctica. Y quiero cerrar con un versículo, porque es que esto es tan poderoso que el salmista cantaba esto sobre Macarios. Ya Macarios es en griego, ¿verdad? Pero en hebreo ya es otra palabra. Pero resulta de que esta cosa es tan poderosa para la mente judía que un día los discípulos de Jesús andaban cansados ahí por el mar de Galilea, y cuando ellos andaban cansados, dice Mateo 5:3 que Jesús se los llevó al monte de las bienaventuranzas, se llama ahora el monte ese. Yo he tenido el privilegio de estar ahí en la iglesia que está ahí ahora, y les dijo Jesús: dichosos. Esta es la nueva Biblia viviente, creo que, o nueva algo, es una versión, no es nueva traducción viviente, pero dice esta traducción: dichosos, pero la palabra es Macarios. Le irá bien, dijo Jesús también. ¿A quién le irá bien? Los que reconocen su pobreza espiritual. Qué tremendo ese versículo. ¿Sabe cuál es la pobreza espiritual? Que después de esta palabra usted diga: este me desarmó a mí. Esa palabra me desarmó. Yo no estoy allá, yo aquí ando. Qué tonto he sido todo este tiempo. Yo necesito incorporarme. Y dice Jesús: bienaventurados a los que el pastor Morales les disparó ese mensaje, lo entendieron y tomaron la decisión de arreglar su camino. Eso es lo que está diciendo. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque el que está aquí es el camino a la prosperidad, y el que está aquí es el camino a goler a estiércol. Entonces dice: dichosos. O sea, miren el mensaje, el Salmo 119. Prácticamente Jesús comienza a hablar de los principios que hay en ese salmo, de los principios que hay en el Salmo 1 y de los principios que hay en Malaquías 3:10. Dice: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué tremendo. En la misma jugada está Jesús que nosotros. Dice: dichoso el que entienda que ese camino está mal, que ahí solamente se huele a estiércol. Dichoso porque si toma la decisión de irse para allá, dice, de él va a ser el reino de los cielos. Solamente si hace la transferencia mental. Y usted puede hacer que no tiene que cambiarse de aquel lado para acá, simplemente en su cabeza cambie su manera de pensar. El diablo no tiene nada bueno, padre de toda mentira, asesino, terrible. Él es el causante del caos que tenemos ahora en la humanidad, y a veces hasta el causante de alguna parte del caos que hay en las iglesias, en las familias de Dios y todo eso. Su tarea es destruir. No hay nada bueno en él. Pero sigue hablando Jesús y dice en el verso 3, traducción lenguaje actual: Dios bendice a los que sufren, dice esta versión. Pero hay otra versión que dice: los que lloran, pues Él los consolará. ¿Qué quiere decir eso? Te metiste en los caminos donde no debiste haber caminado. El diablo te reventó y ahora estás chillando, estás fregada, reventada. Pero si te arrepientes, todavía hay remedio, pues Él los consolará. Pero no si sigues allá, sino que tienes que transferirte. ¿Está entendiendo? Y con este termino. Verso 5, nueva versión internacional, dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra prometida por herencia. ¿Cuál es el humilde? El humilde es aquella persona que no hay que estarle torciendo el brazo, sino que fácil reflexiona y dice: tiene razón el pastor. Porque mire, hay personas que han recibido este mensaje 40 veces y no le han hecho caso.
y después en la vez número 41 le hicieron caso, pero el humilde es el que dice, wow, no me había puesto a meditar, razón tiene el pastor, yo me salgo de esta bendita ruta y me voy en la ruta del Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo ahora. Allá no se prospera. Y podemos seguir en las bienaventuranzas de Jesús. Fueron 10 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo nos da, y vamos a darle las otras el domingo que viene. Gracias, Señor. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Espero de que no solamente hayas escuchado la palabra, sino que atesores estos principios. Me encantó mucho cuando hablamos del camino, la palabra halak en hebreo, que también el camino significa adelantar. O sea, cuando nosotros nos movemos en los caminos de Dios, adelantamos en la vida. Alcanzamos cosas que no habíamos podido alcanzar. Nos alejamos, nos acercamos más a Dios y por lo tanto nos alejamos más del lugar en el que nosotros solíamos vivir. Avanzar, o sea, andar en los caminos de Dios es la fórmula para nosotros avanzar. Significa correr, significa llevar, porque todos los que estamos en los caminos del Señor somos portadores de la salvación del Señor, que se hizo efectiva a través de la sangre de su Hijo en el Calvario. También significa llegar, o sea que tú no puedes llegar si no es a través de los caminos del Señor. Cuando hablamos de llegar, hablamos a llegar al destino que Dios nos trazó aún antes de que nosotros fuéramos formados. Significa crecer y lo más importante, significa prosperar. Pero ¿sabes una cosa? Lo que hablamos en toda la prédica es de que los caminos de Dios son los únicos que nos garantizan el éxito. Pero si nosotros estamos en el camino de los malos, lamentablemente no lo vamos a lograr. Yo quiero en este momento hablarle a aquellas personas que quizá no han tomado esa decisión de hacer la conversión del camino malo al camino de Dios. Y hoy es el momento, y lo puedes hacer a través de una corta oración. Repite conmigo y lo vamos a orar. Simplemente repite, y al hacerlo tú pasas de un camino al camino verdadero. Di conmigo: Padre, gracias por la oportunidad que me das de corregir, enmendar mis errores. Perdóname por haber pecado, y en este momento, Señor, quiero que tu Espíritu Santo entre a mi vida, porque quiero cambiar. Ya lo intenté de diferentes maneras y, Señor, no puedo gobernar mi vida. Quiero darte la oportunidad a ti. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, has pasado de condenación a salvación, te has pasado del camino de los malos al camino de Dios, y yo te garantizo que tu vida va a ser diferente. Si usted nos está viendo en las redes sociales o nos está viendo a través de enlace, por favor, contáctenos, y donde quiera que usted esté, nosotros lo vamos a ubicar en una iglesia saludable que le ayude a crecer y echar raíces.